Ah, bárbaro. Ok. Este, no es fácil la cosa, está bien. Voy a tratar de hacer una especie de, para el recording también in progress, tratar de hacer una especie de larga introducción este, que nos ayude para armar la estructura mental para el grupo de estudio, ¿está bien? En la introducción tengo como varias cosas para decir, así que son introducción de la introducción, pero que son útiles para ubicarse un poco y después, bueno, obviamente bajaré un poquito más a tierra. ¿Estamos? Primero, sobre el tipo de escuela, con un nombre o curso que vamos a hacer, que tiene dos rangos diferenciales a una escuela, a un curso común, y que hay, creo, o sea, los veo, bueno, los veo todos un poco, son todos muchos muy jóvenes. Entonces, se me ocurre primero decir que, por un lado, es una escuela más bien teórica, ¿está bien? Que reenvía mucho más que una escuela, aunque por supuesto es una escuela teórico-político-estratégica, como esto de la elaboración de la corriente, del partido, etcétera. De cualquier manera, es una escuela más teórica que reenvía más a, digamos, debates, fundamentos, conceptos, etcétera, puestos a funcionar, a circular alrededor de la experiencia de lucha de clases, digamos, de nuestra contemporaneidad, para decirlo así. O sea, no es una escuela directamente política, no es una escuela sobre Frente Único, no es una escuela sobre unidad de acción, qué sé yo, ¿está bien? Tampoco es exactamente una escuela sobre guerra y política, obviamente es una escuela más teórica, donde lo que se trata es poner, digamos, a funcionar y transmitirle un poco a la militancia del partido, digamos, más, aunque sea, entre comillas, manera aplicada, más, digamos, una especie de vuelta al marxismo y vuelta al marxismo clásico, pero vuelta a Marx, ¿no? Es como una sumergirse desde un ángulo determinado en la obra de Marx y Engels, aparte de nuestros grandes revolucionarios, socialistas revolucionarios, etc. Entonces, ese es un primer elemento a tener presente. Es un trabajo de fuerza y elaboración que te obliga a sumergirte en la obra de Marx. Cosa que no es habitual, o que lo hacemos habitualmente con algún texto de Marx, con el manifiesto, con alguna cosa, con la otra, pero sumergirnos, digamos, en la obra de Marx, más de conjunto, sobre todo en este tomo, en la obra política de Marx, pero también en aspectos jurídicos, bueno, hay cosas económicas, bueno, sumergirnos en el pensamiento marxista no es una cosa que hagamos habitualmente, ¿está bien? Te amo Trotsky, te amo Lenin, pero que haya un texto, una obra que nos obligue un poco a ir a Marx, no es lo más común, ¿está bien? Eso es el número uno. Número dos, en ese marco, es difícil armar una escuela, o sea, no armamos evidentemente una escuela de citas, ¿está bien? Porque está el libro. Lo que armamos es decir, bueno, vamos a elegir, a sugerir una serie de capítulos para estudiar. No, tampoco desde ese punto de vista es una escuela clásica que se hacía un equipo de laburo, el equipo de laburo igual se puede hacer si lo hicimos porque no da acuerdo, y que, porque bueno, claro, hay cosas que van a tener que hacer más ustedes, que bueno, te armaba una carpeta con las citas y vos ibas y, digamos, hacías la escuela alrededor de un conjunto de citas. ¿Está bien? Era un laburo que estaba bien. En este caso, la idea es, aprovechando el libro, y con la sugerencia de que el libro se estudie, elegir, capaz que igual es mucho, porque yo ya un poquito, estoy trabajando con Rame, con JP, pero en general no me doy cuenta, y eso va a haber escuchado un poquito ustedes, elegir 3 capítulos, pero capaz que igual es mucho, está bien, porque está el capítulo 2, y el capítulo 2 es larguísimo, y entonces, qué sé yo, si de alguna manera se me ocurre a mí que en las regionales hay como 2 fines de semana para hacer la escuela, porque voy en el campamento, si no me equivoco. No tengo claro, se charlará mañana, se hace un poco, igual cómo se va a organizar regional por regional la escuela, pero bueno, y además hay mucha desigualdad porque hay regionales o sectores del partido que sí han leído
más colectivo algunos capítulos y otros no. ¿Se entiende esto? Está el interior, por ahí lo veo Marcos y a Facu, Córdoba, Mar del Plata, también está ahí ¿cómo se llama? De Neuquén. El Maxi de Neuquén, bueno, ¿quién sabe qué es lo que se leyó? Yo no sé qué es lo que se leyó en el conjunto del partido. Hola, Cali, chicas. ¿Qué es lo que se leyó en el conjunto del partido? Las desigualdades que hay, qué se leyó en la gente que está acá tampoco. Ahora vamos a ir de a poco. Pero bueno, el hecho de que se haga con lectura, o sea, con lectura de capítulos, de alguna manera facilita porque son círculos de estudio, no son, o sea, ¿se entiende? Son círculos de estudio. Lo que vamos a armar son una escuela de círculos de estudio. Entonces, el círculo de estudio se sientan, lean, se debate, ahí ustedes serían los coordinadores, los círculos de estudio, lo que se puede responder se responde, lo que no, no. Y entonces, bueno, la reunión de salida, la charla que hagamos de salida del curso, va a estar buena porque a priori capaz que hay más dudas de lo que haya hoy, porque seguramente hoy igual hay dudas, ¿está bien? Pero en la charla de salida va a haber más reflejo que en la charla de entrada, me parece a mí, porque bueno, empezás a hacer un grupo de estudio más sistemáticamente y todo eso, bueno, es más, seguramente van a surgir dudas. Entonces, es como una escuela más teórica y más de círculo de estudio que de profesores, digamos, de coordinación de grupo de estudio y, bueno, hacemos una charla de entrada, una charla de salida y en la charla de salida, bueno, ojalá también se vuelquen, igual yo voy a hablar un rato largo, igual ojalá, bueno, ojalá se vuelquen en la charla de salida, o sea, ojalá se vuelquen también dudas hoy, porque bueno, de cualquier manera, el texto, yo di ya un montón de charlas, pero fueron más bien charlas, no es que nos sentamos a estudiar o está bien, con algunas preguntas, etcétera, pero no es que hubo un ámbito de discusión así de este estilo. Entonces, bueno, capaz que, yo no sé si todos ustedes leyeron el texto entero o no, porque es un choclo, que hay que tener tiempo de leerlo, pero además hay que digerirlo, o sea, no es un texto que se lee y ya está, ya me lo tengo todo. Me parece que más bien no es tan sencillo, pero está bien igual. Pero bueno, a mí eso me causa como cierta duda sobre dónde estoy parado, digamos, en relación a la discusión, también por otra cosa que ahora les explico. Entonces, eso es lo primero, ¿está bien? Lo segundo es que hay también que entender qué tipo de laburo es ¿no? Es un laburo para adentro y para afuera, digo para que se entienda. Es un laburo que busca también ganar otro público en la vida de nuestra corriente, de nuestro partido. No sé si me entienden. No es un texto pensado solo para la formación de la militancia. Es un texto que intenta quebrar un poco, como en todos los planos de nuestra corriente, de nuestro partido, determinado, digamos, aislamiento, entre comillas, y entrar en otro campo. A ver si logro que esto te entienda. Pero creo que es evidente, ¿no? Que es entrar en el campo del debate teórico-político marxista más general, de los cuales, con textos de los clásicos, las escuelas del partido, textos muy militantes, o que es una obra militante, con textos muy, muy estrictamente, yo qué sé, no creo que vamos a romper el campo en los textos de partido, por ejemplo, sobre cómo construir el partido, cómo pasa el periódico, o sea, muy útil para el partido, pero ahí no rompe ningún campo, ¿se entiende? El libro y este intento de sistematización, que tiene varios tomos, ¿está bien? Es un intento de abrir un campo nuevo a la vida del partido con un debate igual militante, es una elaboración teórica militante, teórico-política, pero abrir un campo para ir a la guerra con la corriente, pero también en la academia, en la intelectualidad nacional e internacional, ¿se entiende? El formato del libro, obviamente, no es un libro militante clásico, ¿está bien? Es un libro militante, es una elaboración desde el marxismo militante, pero que intenta entrar en otro público para ampliar el campo de acción del partido, ¿se entiende? Que obviamente está lleno de chantas, o sea, insoportable. Nosotros no somos chantas, entonces tratamos de entrar con una cosa pesada. Eso ustedes saben, igual se está traduciendo varios idiomas, etcétera, pero igual todavía nadie dijo, esta boca es mía, todavía no logramos, o sea, que se estudie, que se lea desde afuera, que haya. O sea, hay que romper eso y
un poco el libro, la obra, etcétera, intenta hacer eso. Digamos, en qué sentido intenta hacer eso? Intenta hacer eso en el terreno donde, como parte de esta situación internacional, esa nueva etapa, con complicaciones y con potencialidades, hay un cierto revival del marxismo, ¿está bien? Hay un revival de la discusión marxista que podría desarrollar varias cosas. El reflejo de la facultad directo no lo tengo. Los escucho un poco, pero ya no lo tengo, pero tengo el reflejo del viaje con Rama, etcétera. Evidentemente hay un revival, voy a poner algún ejemplo que acá ustedes conocen, otro que no, está bien, pero bueno, yo qué sé, en el terreno ecológico se nota porque hace 20 años viene habiendo esta corriente ecológica de Bellamy Foster y todo eso, que por supuesto la mayor parte de los grupos ecológicos no son marxistas o son antimarxistas como en todo, pero evidentemente hay, me siguen esta idea, ¿no? Hay un campo abierto, nosotros charlamos bastante en su momento en la ecología de Marx, y ya hay varios libros más, pero bueno, creo que se entiende la idea de que hay un terreno del marxismo, de la ecología marxista, que es un campo abierto, ¿está bien? Yo qué sé, el terreno del feminismo también hay de todo, lo que menos hay es marxismo, pero hay de todo. Está bien, interseccionalidad, interés, entre otros, que yo me mareo, está bien, teoría de la deconstrucción, de todo. Marxismo, casi nada, pero eso se entiende, que después se expresa en corrientes políticas o sensibilidades políticas, ¿está bien? También yo veo un revival bastante grande alrededor de la gente esta histórica materialista de una reapertura del debate marxista filosófico. ¿Está bien? Hay mucho que es interesante, hay mucho debate filosófico, parte lo estamos reflejando, parte lo estamos siguiendo, que retoma algunas discusiones de la década del 70, interesante, pero que bueno, que expresa como un debate sobre la filiación filosófica al marxismo, ¿está bien? Pero hay que seguir, chicos, hoy lo lamento mucho, pero bueno. Como la afiliación filosófica del marxismo. Entonces, si el marxismo, hay un debate que vuelve o la primera. Hay un debate que retornó sobre si en la línea de desarrollo teórico-filosófica del marxismo vos lo seguís a Hegel, o si en la línea de filiación teórico-filosófica del marxismo seguís a Spinoza. Entonces, toda la escuela tuseriana que creamos que estaba muerta está viva y es spinociana, o si podés apropiarte tanto de Spinoza como de Hegel, como antecedente filosófico del marxismo. No vamos a meternos demasiado en eso, pero para que se entienda, o sea, hay varias discusiones, ¿está bien? También hay discusiones mucho más menudas, por ejemplo, el carácter del imperialismo hoy es una discusión. Claudio Katz y otra gente se dedica a esto, con chavista, pero con seriedad, pero chavista, o sea, las dos cosas, pero con cierta seriedad. Hay mucha gente que estudia el imperialismo del siglo XXI, o sea, marxistas, insisto, en el campo teórico. Está hablando del campo teórico, no del campo estrictamente político. ¿Está bien? O sea que hay gente, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, pero se los digo porque es una escuela. Anwar Shaikh sacó un libro así grande que se llama Capitalismo, que es un pakistaní que viene estudiando el capitalismo hace décadas, y aquí es capitalista y no sé qué. Yo lo leí, me bolsa, no es el tema que me interesa en este momento, pero bueno. Nosotros igual también hemos producido textos, por ejemplo, Marx sigue ese tema, textos sobre India, sobre China, ¿se entiende? Me siguen un poco. La nueva etapa, está bien, coloca como problemas estructurales gruesos. En el pasado, porque hay mucha gente joven acá hoy, entonces, en el pasado que se decía, no, bueno, hay que hacer política, no hay que estudiar porque ya está todo dicho por Trotsky o por Nahuel Moreno, ¿está bien? Hoy decir eso es tipo dinosaurio Rex, ¿me entendés? O sea, no lo puede ni decir, puede ser que lo piense, pero mejor no lo diga, es como decir, no sé qué cosa, no se me ocurre qué decirles, porque hay tantos problemas nuevos que si eso es una cosa, ¿está bien? Entonces, ahora, el tema es que en el campo nuestro específico de investigación, por lo menos en el campo de parte de la corriente, en el campo mío de investigación, el tema que nosotros ponemos en la mesa, no hay gran discusión. ¿Me entienden? O sea, si vos me decís, en el campo del balance del estalinismo, no histórico, sino teórico, porque historiografía hay un montón, reaccionaria y izquierda, más bien reaccionaria esta etapa. En el campo,
también les voy a dar una clave de entrada ahí. En el campo de teoría de la revolución, en el campo de teoría del partido, no hay gran discusión. ¿Está bien? Hay una gran discusión también en el campo de la marxología. ¿Está bien? O sea, hay una cosa que es interesante, que es que como no hay grandes eventos revolucionarios, lo exagero porque me entiendan, vivimos los aniversarios. Esto se dio el aniversario, nuevo, Trento, ¿está bien? Bueno, yo escribí uno sobre Auschwitz ahora, ¿no? Bueno, aniversario 80 años de liberación de Auschwitz, ¿está bien? Bueno, ahora no hay campo de concentración, tampoco hay liberación, ¿está bien? Entonces, aniversario de que Marx se tiró un pedo. Bueno, listo, artículos sobre Marx, ¿está bien? Ahora hay toda una catarata de artículos porque, bueno, Lenin se murió en 1924, pero bueno, este año es el 2025, me parece, ¿no? Bueno, acaba de ser el aniversario del 101 años de muerte de Lenin. Bueno, un montón de artículos teóricos sobre la obra de Lenin. Están buenos, ¿está bien? Pues sí, bueno, no puedes escribir la nueva revolución que está ocurriendo en Astracán, porque en Astracán no hay ninguna revolución. Entonces, bueno, vas a escribir sobre, me siguen, o sea, pero en realidad lo que les quiero decir es que la elaboración nuestra, el campo de reflexión que intentamos abrir, no está de moda ahora, estuvo de moda en otros momentos. ¿Sabes? En realidad, quizás exagero un poco, hay algún tipo de reflexión, pero obviamente, o sea, hay como dos cosas para que me sigan un poco, ¿no? Para que no. O sea, por un lado, tanto la discusión de teoría de la revolución, hubo mucha discusión en las generaciones contemporáneas con las revoluciones de posguerra. ¿Está bien? Hubo discusiones sobre si las revoluciones de posguerra que expropiaron los capitalistas eran socialistas o no, etc. O sea, eso fue un debate que nosotros tuvimos mucho, pero que no es de nuestra generación. Es de las generaciones anteriores, ¿está claro? O sea, eso escribimos, después voy a retomarlo. También hubo mucho debate sobre qué fue la URSS, qué era la URSS, porque contemporáneamente, hasta que se derrumbó en 1989, la URSS existía, ¿está claro? Había mucha discusión. ¿Es un Estado obrero deformado, degenerado, hablando? ¿Es un capitalismo de Estado? ¿Es un colectivismo burocrático? No sé si me siguen. A mí me discusión sobre la tipología, que no es el centro del libro, pero para entender. ¿Está bien? Como la URSS no existe más, y es un agujero negro, mucha discusión sobre qué enseñanzas se desprenden de la URSS y qué fue la URSS, no hay. ¿Está bien? Mucha discusión sobre las revoluciones tampoco hay. ¿Está bien? Hay discusiones sobre Lenin, pero sobre el partido de Lenin, ¿está bien? Que es una discusión propiamente del marxismo, ¿se entiende? O sea, hay poco. Entonces, nosotros venimos como trabajando en un campo de investigación y quisiéramos que abra una especie de mojón en la discusión. Todavía, obviamente, lo logramos. No es fácil, pero sacamos el libro, o sea, entonces, como, no sé si tienen ese reflejo tan claro, pero no sé si tendríamos tanto éxito, pero bueno, Melanie Foster con su libro La ecología de Marx abrió todo un campo de investigación, ¿está bien? Porque hasta ahí en la ecología estaba dominada por los antimarxistas, que decían, hasta también el mandelismo, que decían que Marx y Engels era un pensamiento prometeico, ¿está bien? O sea, productivista, prometeico, ¿está bien? Prometeico, ¿está bien? Melanie Foster dice eso, no es Carlos. No es así. Y abrió un nuevo campo en la investigación, en la elaboración teórica. Después, las movilizaciones ecológicas, todo es una complicación. Bueno. Entonces, bueno, el tema es si uno logra, si la corriente logra, si el partido logra abrir su campo de elaboración teórica, sentando un mojón por una elaboración que es nueva. ¿Está bien? Que no estaba antes, que es, ahora le voy a decir cuál es el operativo, ¿no? Que sería lo que viene inmediatamente ahora, que es un intento de reconsiderar los debates estratégicos sobre la revolución y la transición socialista, no citando a Trotsky contra Trotsky, sino volviendo de alguna manera como poniendo en correspondencia la elaboración del marxismo revolucionario, de Trotsky, de Rosa, Lenin, de Gramsci, etcétera, acerca de la revolución y la transición, en correspondencia con la obra de Marx y Engels. Así es. Eso, si ustedes
se fijan en general en la elaboración que se ha hecho, está bien, Marx y Engels en las obras de Lenin o de Trotsky, sobre todo Lenin y Trotsky, que vivieron la Revolución Rusa, está Marx en Lenin más, en Trotsky menos, porque Trotsky no saca el sombrero, no cita a nadie, están supuestos, pero no explicitados de alguna manera. Exagero un poco porque Lenin ha estado en la Revolución, sí, etc. Pero si me siguen, hay un intento en el libro de reproponer la reflexión de balance, la reflexión sobre las sociedades postcapitalistas, digamos, o no capitalistas, a la luz de la obra de Marx y Engels. Y entonces eso te permite y te obliga, ¿está bien? Eso te permite y te obliga a abrir y repensar las categorías. ¿Está bien? Entonces, para pensar la categoría de Estado obrero, pensar la categoría de Estado. Para pensar la categoría de burocracia stalinista, pensar la categoría de burocracia. Para pensar la categoría de revolución socialista, pensar la categoría de revolución social en Marx. O sea, ir un poco más a los fundamentos en el marxismo clásico de las categorías utilizadas por los marxistas revolucionarios, buscaban también las líneas de tensión, etcétera. Obviamente es una dialéctica, no es dejar de lado el bolchevismo ni nada por el estilo, sino repensar un poco las cosas, yendo un poco más a los fundamentos. Ahí es importante, y insisto, me parece como, o sea, pasaron varias generaciones, pero ahí se puede tener en cuenta de que en realidad nosotros hicimos una elaboración que está contenida, digamos, en 3 textos. El primer texto, la famosa 17-18, es un texto sobre todo sobre que se estudió bastante en diversas generaciones del partido y que hicimos escuelas en 17-18, pero estaba más anudada a una teoría de la revolución que está contenida en el libro, en la parte 3, pero que era un texto dedicado, que tenía elementos de transición a ese elemento. Después también hicimos una escuela, pues se trabajó mucho menos un texto del 2010 que estaba vinculado a la economía de la transición. O sea, la relación entre la planificación, el marcable de la democracia obrera. Que es un texto del 2010, que sería el segundo tomo maastrichti flautico de esta obra. Y luego sale esta obra, que está más dedicado, como decía al final del texto del 2010, está más dedicado a entender los problemas de la transición por referencia al problema del Estado, la burocracia, el derecho y el poder. Y la burocracia, ¿se entiende? Que es una parte que no estaba tratada en los textos estos que yo les indico. Después se quiere también un cuarto elemento, porque la elaboración es un proyecto de investigación en realidad que no, interminable, que es todo el problema de partido, guerra civil, también, que es el final de este tomo, donde yo quiero lavar a propósito desde la autoemancipación al jacobinismo, o para ver la complejidad que hay en el terreno de la subjetividad, considerando el partido como parte de la mecánica de la autoemancipación de la clase obrera, pero ahí, si querés, es una polémica corriente que sí, que están de moda, amén del reformismo, sí, en la academia, yo que sé, en Filo, las corrientes que dirigen la cátedra de la EXUR son autonomistas, Adamowski, esa gente, es antipartido, autonomista, etc. No sé si ustedes lo han estudiado o leído o no, son antipartido, son viva Kronstadt, digamos, viva Kronstadt, de gran problema del bolchevismo fue Kronstadt. Vale, es una discusión, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Me siguen? O sea, hay como pila de discusiones, ¿está bien? Y nosotros, de alguna manera, este libro, más en el formato que yo les digo, es una obra que viene de una secuencia, un proyecto de investigación, donde vinimos desde el 7-18 al texto dialéctica de transición y llegamos al libro, y en realidad la idea es, con el mojón del libro, de este tomo 1, reescribir todo el tomo 2, que ya está anunciado, y eventualmente también un tomo 3 sobre partido y dialéctica. Entonces,
Ese es un poco el marco, ¿está bien? Lógicamente que ir al terreno del marxismo te obliga, lo que yo le digo, te obliga, o sea, hay como varias cosas ahí, ¿no? Pero, o sea, te obliga a ir a aspectos gruesos, te obliga a ir a tres aspectos, después lo voy a desarrollar para que no quede abstracto ahora. Te obliga a ir a categorías marxistas, determinadas categorías marxistas, te obliga a ir a una valoración de cómo funciona el materialismo histórico en la transición, o sea, cómo funciona la categoría de economía, política, Estado, bla, 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 en la transición, que funcionan distinto que en el capitalismo, y también a una cosa que saltó todo el tiempo, que es la afiliación filosófica del marxismo, la dialéctica, etc. Bueno, eso después lo retomo porque si no, tengo temor que le quede todo así como muy abstracto. Hay un poco la idea es trabajar con 3 capítulos. ¿Está bien? Estuvimos dando vueltas, porque el libro tiene como tiene como 2 registros superpuestos: teoría del Estado y la transición, y teoría de la revolución. La teoría de la revolución la dejamos de lado. ¿Está bien? También tiene así como capítulos más teóricos, tipo alienación y fetichismo, lo dejamos de lado también. Entonces, en mi cabeza, lo que está hablando con los compañeros y lo que me parecía a mí, se inclinó más la vara para teoría de la transición. O sea, el capítulo 2 sobre el Estado, el capítulo 6 sobre la propiedad, y para que no quede tan general y tan abstracto, el capítulo 10 sobre el partido. Como compensando la historieta, ¿está bien? Si ustedes ven si ustedes leyeron el libro y tienen la estructura del libro en la cabeza, van a ver que los capítulos más dedicados a teoría de la revolución y un poquito como un primer esbozo de revoluciones comparadas no están en la escuela, ¿está bien? Porque eso está en... O sea, el capítulo 2 concentra muchos los problemas teóricos y políticos alrededor del tema de teoría del Estado. ¿Está bien? Digamos, la parte 1, capítulo 2, parte 1, capítulo 3, en más teoría sobre fetichismo y acción, no. El punto 4, la burocratización de la revolución, no. El problema de la clase política más complejo que no esté, pero bueno, el capítulo que parece más denso teóricamente es en la propiedad. ¿Está bien? Creo, no sé, supongo que los que están presentes saben de que en la tradición trotskista tradicional, la propiedad estatal es considerada propiedad obrera y por tanto el Estado es obrero. Entonces el problema de abrir la categoría de propiedad estatizada era muy importante para entender qué pasó en la URSS y para sacar enseñanzas por la transición. Después le voy a decir a lo de qué. Por el problema del carácter del Estado y del carácter de la propiedad. Después, teoría de la revolución, lo dejamos todo de lado. Colectivización forzosa, revoluciones socialistas objetivas, yo qué sé, bla, 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 y fuimos directamente al capítulo 10, clase obrera en el poder. ¿Está bien? Entonces, si ven un poco el corte que se hizo en el tomo para la escuela, se dejó de lado, todo lo que es teoría de la revolución se dejó de lado, prácticamente. ¿Está bien? Porque no se puede estudiar todo. Entonces, hay una idea de estudiar 2 capítulos más teóricos, capítulo 2 y capítulo 6, que obligan a poner a jugar las categorías del marxismo en las sociedades no capitalistas, digo post-capitalistas a propósito, como para que entiendan que es como un capítulo teórico que está esbozado en nuestros clásicos, pero no desarrollado, porque Marx y Engels tenían mucha preocupación de, así está escrito, de no ir más lejos que lo que los hechos los podían llevar. Entonces se entiende. O sea, no hablar, es como que pongamos a hacer un libro sobre la vida de los mosquitos en Júpiter. O sea, no conocemos Júpiter, no sabemos si es mosquito, no podemos hacer mosquitos Júpiter, ¿está bien? El día que lleguemos a Júpiter con Elon Musk, que llegamos, no, a Marte, bueno, si llegamos a Marte, lo vamos a ver. Pero, o sea, Marx y Engels tenían mucha preocupación de no ir más lejos que lo que las tendencias en obra los podrían llevar.
Esas tendencias en obra que nos podían llevar eran aspectos que ellos veían de capitalismo anticipatorios eventualmente de las sociedades postcapitalistas. ¿Está claro? Pero ellos no vivieron las sociedades postcapitalistas, apenas alcanzaron a vivir la Comuna de París. ¿Está? Entonces, en realidad correspondió a la generación marxista revolucionaria posterior medirse con las sociedades postcapitalistas, aun si sus relaciones de fuerza productiva fueran atrasadas con postcapitalistas en el sentido de la expropiación de la burguesía, y medirse con el fenómeno inédito de la burocratización de nuestra revolución, desde el punto de vista teórico. ¿Está claro? Entonces, nuestra elaboración intenta llenar un bache, porque ahora no hay más excusas para decir no, si Marx y Engels dijeron que no se puede ir más lejos que las tendencias en obra nos podían llevar, no podemos decir nada. Pero las tendencias en obra nos llevaban más lejos, porque el siglo XX estuvo poblado de revoluciones anticapitalistas. ¿Me entienden, compañeros? Compañeras. Entonces, el tema es cómo carajo funcionan las categorías del marxismo en las sociedades postcapitalistas o no capitalistas. Es un tema, esa es la problemática, una de las problemáticas. Cómo funcionan las categorías. Y si el marxismo no permite, no sirve para entender qué carajo pasó críticamente en las sociedades no capitalistas burocráticas, burocratizadas. ¿Me siguen? O sea, poner a jugar al arsenal del marxismo en la comprensión de qué es lo que pasó en esas sociedades donde el capitalismo fue expropiado, pero la transición fue inhibida. No llegó al socialismo. Ese es uno de los esfuerzos teóricos de elaboración, que es teórico y no solo historiográfico. También esto es importante. Usted puede leerse las toneladas de libros muy interesantes de Pierre Brouet, o puede leerse la tonelada de libros de Jean-Jacques Marie, que son dos trotskistas de la corriente lambertista muy serios, o puede leer a Deutsche, que escribe recontra bien, pero es un filósofo en historia objetivista, no un historiador, pero no importa, la obra de Isaac Deutsche, pero está muy bien escrita y tiene archivo. Bueno, Deutsche algo de teoría hace, pues la teoría es porquería, pero bueno, en fin, objetivista. Pero Brouet y Jean-Jacques Marie, no sé si lo conocen, Brouet ya está muerto, Jean-Jacques Marie está a punto de entrar al ataúd, está bien, porque todavía da charlas, son historiadores muy cuidadosos, en tanto que historiadores no se meten en la teorización. ¿Me entienden? Trabajan en el marco de las categorías de Trotsky y no se meten, como historiadores son ultra serios. Dicen, el oficio del historiador no es teorizar. Yo soy historiador. Un historiador distinto, y son historiadores desde arriba. O sea, después te voy a decir un montón de cosas, lamento mucho. Son historiadores desde arriba, porque ellos lo que hacen es mucho la historia de las corrientes internas del bolchevismo, las peleas en el bolchevismo y con el stalinismo. ¿Me siguen? Es muy educativo porque cada criterio, cada matiz, cada cosa está ahí. Pero hacen poco historia social de la URSS. El que hace más historia social de la URSS, que puede ser que sea, eso decía Ben Said, y yo no tenía razón, el principal historiador social de la URSS del siglo XX es Moshe Lewin, que está muy poco traducido a castellano, que está traducido a castellano con las porquerías, pues está mal traducido. Que se llama El siglo soviético, parece un libro de cuentos, una porquería. Pero hay un libro que está en PDF, que es muy bueno, que se llama, y es corto, pero es profundo, se llama El último combate de Lenin. Ese texto del 67 es extraordinario y te da una pauta de quién es Moshe Lewin. Moshe Lewin estuvo en la URSS durante la guerra. De origen judío, se subió a un camión, lo subieron los soldados de canto rojo retirada, bla, bla, le podría contar toda la historia de Moshe Lewin. Pero bueno, de cualquier manera, tampoco Moshe Lewin hace una obra teórica sobre lo que fue la URSS. Utiliza la categoría de estatalismo para definirlo. De cualquier manera, hay otras obras, ¿está bien? Pero, para no perderme lo que estaba diciendo, ¿qué es lo que estaba diciendo? Me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Sí, no, claro, sí. Lo que les quiero decir es que todo ese material historiográfico además es dificilísimo de sistematizar, debe haber un cuarto tomo, o sea, te digo porque, o sea, es interminable,
¿Está bien? Porque claro, hay una cantidad y aparte después de la caída de la URSS más. ¿Está bien? Pero son todas obras que no te dan las claves teóricas, te dan una sospecha. ¿Está bien? No sé si me siguen. O sea, te da una sospecha de que lo que terminó pasando fue un desastre. ¿Está bien? Pero no te dicen teóricamente qué pasó. ¿Te entiendes? No conceptualizan ni sacan lecciones de la experiencia en el sentido de que esta es una elaboración teórico-estratégica, está claro, no solo teórica, no conceptualizan, porque bueno, son historiadores, no, y además porque no querían meterse con la palabra escrita, o sea, lógicamente, que meterse con todos los cuidados del mundo, no se querían meter con la palabra escrita, sobre todo de Trotsky, porque en el trotskismo, por razones que hay mucho para discutir, pero bueno, para darles esta explicación, en el trotskismo en general, el último Gruesi, nadie se quiso meter con Rakowski, la elaboración de Rakowski, porque Rakowski termina capitulando en el 34. Entonces, como era un capitulador, no se lo puede estudiar, amén de que además hay otro problema con Rakowski, que es que, salvo fragmentos, que los hemos leído con lupa, pero son fragmentos, la obra de Rakowski de estalinismo la suprimió, no pasó ese acuerdo con Rakowski como con Bukharin, y la obra de Rakowski no, la destruyó. ¿Entienden esto? Les digo, la destruyó. No es solamente con Rakowski. Acá en el Gossip, que está muy citado en el libro, Dialéctica en lo concreto del terreno filosófico, un texto de la primera mitad de los años 60, le fueron a llenar la casa en la década del 70 y se le llevaron toda la obra y se la destruyeron también. Y él no tuvo fuerza para reconstruirla. Toda la obra no publicada de Karen Kosick, que se murió sin, o sea, era un intelectual, pero se mantuvo anticapitalista a pesar del retorno al capitalismo, que muchos intelectuales capitularon, se hicieron procapitalistas liberales, él no, nunca pudo reconstruir su obra, y no, su obra es solamente Dialéctica del Concreto, que en realidad es el primer libro de Karen Kosick, los demás libros se fumaron. ¿Está bien? Entonces, la elección que hicimos, volviendo a esto, ahí está, la elección que hicimos fue una elección alrededor de 3 capítulos, digamos, estos 3 capítulos. Capítulo 2, capítulo 6 y capítulo 10. De acá corto un minuto y pregunto, porque los compañeros me decían en Capital, se leyó mucho capítulo 2, yo qué sé. Yo pregunto, colectivamente en el partido, el capítulo 2, ¿se estudió? No dice que sí. Se estudió bastante el capítulo 2. ¿Por qué? Colectivamente. No. Colectivamente no. Bueno, por eso. Usted, o sea, yo no tengo problema. Usted puede hacer. Esto es un ida y vuelta. Yo hago una introducción y hablamos. Usted puede. A mí me corta 3 carajos, me da lo mismo. O sea, la idea mía es que estudiemos 2 o 3 capítulos enteros. O sea, después sea la carta, puede estudiar otro, qué sé yo. Yo, me parece que el capítulo 2 tiene mucha. Que colectivamente, quiere decir sentarse, colectivamente estudiar y cambiar idea y todo eso. Me parece que no se ha hecho porque estuvo una tarea que no sé cuándo se hizo, pero bueno, puede haber reactividades más chicas o qué sé yo, no sé, puede ser que quizás se haya hecho porque el libro ya tiene no sé cuántos meses. Y hubo una primera andanada de estudio en fotocopias a mitad del año pasado, etcétera. O sea que no habría problema si se hace otro capítulo, yo no hay problema. O sea, porque el problema es apropiarse del libro. Igual, yo hago mi introducción y después los quiero escuchar para que me digan las problemáticas, lo que ustedes reflejan. Es como un diálogo medio de sordos, si no. Perdón, ¿me escuchás, Bueno, Bobby? una pregunta más. En la lectura no colectiva, pero mayoritaria de la militancia, ¿hasta qué capítulo se llegó de lectura? Hola, ¿me escuchan? Al 5 se llegó, a la mitad. Ok. ¿Y el resto qué dice? ¿Me escuchan? Es igual, pero. Igual es más Oh. o menos. Más o menos la mitad. Así como un promedio, me parece. Ok. ¿Eh? Karen está Karen. Ok. 6. Ok. Bien.
Ustedes lo que están acá, ¿lograron leer el libro entero? Mayoritariamente. Hola, ¿se me Hola, escucha? Walter, yo me mandó por escrito que sin lío si no. Sí, no. ¿Lograron leer el libro entero o no? Estoy en el capítulo. Estás en capítulo 8. Ok. Bueno. Ok. Yo sigo un poco con el guión que tengo y después abrimos micrófono y hacemos un intercambio para ver a ver dónde estamos parados. Bien. Digamos, del capítulo, pasa que yo me anoté acá un poco, así. Del capítulo 2, está bien, quizás lo que puede sintetizar más. Para el capítulo 2 hay un montón de determinaciones y quizás es mejor hacerlas en un intercambio de ideas entre todos, con preguntas, con intervenciones, etc. Pero quizás ahí el capítulo 2 en polémica, digamos, o el problema el centro ahí de la discusión es la diferencia entre Estado obrero y dictadura proletariado. Y dictadura proletaria. ¿Está bien? ¿Cuál es la definición de Estado en relación a Estado de la transición que nos parece que arroja más luz sobre la experiencia histórica y que es, acá no se trata de ser fiel porque puede haber 70 teorías de Estado marxismo, pero es más cercana a la teorización de Marx sobre, dicho general, el Estado obrero, que no es un concepto que usa Marx, sino dictadura del proletariado. ¿Está claro? Me siguen. El concepto de dictadura del proletariado en Marx es así textual, la forma política al fin descubierta en la cual la clase obrera puede procesar la transformación económica. ¿Está claro? La carga de la prueba de la definición está puesto en el carácter político. ¿Quién domina? Efectivamente el Estado. Porque en la tradición socialista la condición de poder político antecede la transformación económica, a diferencia de la transición del feudalismo al capitalismo, donde la condición de dominio económico de la burguesía antecedió su dominio político. Esa definición de Marx de la dictadura del proletariado como forma al fin descubierta, como forma política al fin descubierta para operar la transformación económica, creo que todos lo saben, o puede ser que lo sepan, es una definición de Marx contemporánea a la Comuna de París, 1871. ¿Por qué? Porque la forma político-social revela la mecánica, la dialéctica, la historia de la transición. ¿Se entiende? Esa definición no es la definición clásica del área izquierda, digamos, del marxismo, que fue el trotskismo, que se modificó por otro tipo de definición, que es por el carácter de la propiedad, etc. Después voy a ir a esa cuestión. Entonces, en todo ese capítulo, lo que se intenta hacer es decir que la definición de Estado obrero es una abstracción, es abstracta, porque no identifica en su misma definición, con claridad, en su título, en su nombre, no identifica el tipo de relación que realmente representa, digamos, el poder de la clase obrera, que es mucho más claro definidamente como dictadura del proletariado. ¿Dictadura de quién? Del proletariado. ¿Me siguen, compañeros y compañeras? O sea, como de alguna manera el propio título lo dice, tiene más peso el elemento político en la definición que el elemento social abstracto que aparece, dicho en Estado obrero. Ya saben igual esa parte, un Estado donde no dirigían nada, bla, bla, donde eran explotados, donde eran oprimidos, etcétera, y que en realidad se definía el carácter por la propiedad. Eso después lo digo. Pero todo el capítulo
trata de hacer una recapitulación de la teoría del Estado de Marx aplicado a la transición al socialismo, tratando de explicar de que la dictadura del proletariado, mejor que la definición del Estado obrero, da más peso al dominio político que al problema económico-social. El problema central de la dictadura proletaria no es cuánta propiedad hay estatizada o cuánta propiedad se desapropió a los burgueses. Puede haber 1000 formas distintas. Puede haber convivencia de propiedad estatizada con propiedad privada. Puede haber todo tipo de propiedad. Lo que define el carácter del Estado no es la propiedad, es el poder. El capítulo tiene un montón de cosas, pero entre ese montón de cosas, la cuestión teórico-política fundamental es entender esta simple cosa, porque todas las definiciones definitivas son sencillas. Es entender de que el marxismo economicista, que define abstractamente social abstractamente carácter de Estado, y no alrededor del dominio, no de la economía, de la política, porque en la transición las cosas se definen aparentemente en sentido contrario al sentido común del marxismo a partir de la política, no de la economía. Porque en el terreno de la economía, la transición, y se hace un poco largo, subsisten situaciones de desigualdad, autoexplotación, bla, 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 capaz eso lo puedo agarrar más con preguntas y todo eso. Pero todo ese capítulo 2, en definitiva, intenta hacer inclinar la vara alrededor de una definición que está en Marx, pero bueno, hay muchas definiciones en Marx, y además hubo otras definiciones en el marxismo revolucionario del siglo XX que fueron en sentido distinto. Está claro que es un poco, hay igual Estado obrero, aunque la clase obrera no esté en el poder. ¿Me siguen esto? Porque la idea de que la clase obrera no estaba en el poder político había, digamos, determinado tipo de consenso de que era así, pero como seguía en el poder social, etcétera, era un Estado obrero. No sé bien cuánto descender en las profundidades de eso, pero, digamos, la definición nuestra va en un sentido distinto. ¿Distinto qué sentido? En 3 sentidos que igual tienen que saberlo, no está tan desarrollado en el libro, pero tienen que entender. Distinto con la definición de Estado obrero tradicional, está claro que es distinto. Es también distinto con otra definición, que es la de capitalismo de Estado, que es la corriente anglosajona. ¿Está claro? ¿Por qué seguía habiendo? Hay muchas razones para explicarlo, pero te lo voy a decir de manera sencilla. ¿Por qué era un capitalismo de Estado y no un Estado obrero? Porque seguía habiendo separación entre trabajo muerto y trabajo vivo. Concepto de Marx. El trabajo muerto es el trabajo acumulado. Es el sistema de máquinas. En Marx es el cuerpo inorgánico de la producción. ¿Está claro? Que es además lo que en Marx figura como modo de producción específicamente capitalista. El cuerpo inorgánico de la producción es aquella cuestión que le quita todo el poder de mando, de dirección y de costo al artesano, y todo está puesto en el sistema automatizado. Bueno, como seguía habiendo separación entre trabajo vivo y trabajo muerto, para los capitalistas de Estado, digamos, en la USA hay un capitalismo de Estado. ¿Está claro? Eso no está tanto en el libro, pues lo digo para que se entienda. Es una abstracción porque no había capitalistas. O sea, es una abstracción, no hay capitalistas. ¿Me siguen? O sea, es una abstracción la definición de capital de Estado sin capitalistas. Además, hay otras abstracciones. ¿Está bien? Y después hay otra afiliación, tampoco no está tan desarrollada en el capítulo, pero me resulta pedagógico decírselo así, que es la definición de ese colectivismo burocrático, de Yasmaní, o sea, que nunca se entendió bien exactamente qué quiere decir, ¿no? El colectivismo burocrático, como la idea de, o sea, no tenía ninguna afiliación, una idea de explotación colectiva de la clase obrera, está bien, pero como un nuevo régimen social, como que se venía un régimen social
a reemplazar al capitalismo que era el colectivismo burocrático. Esto también es importante. No sé si está en el capítulo o no, pero bueno. ¿Está bien? En nuestra concepción no hubo ningún nuevo régimen social. ¿Está claro? Fue una degeneración de una revolución obrera, una degeneración de la transición. No un nuevo régimen de acumulación o un nuevo modo de producción o un nuevo régimen social. ¿Está claro? Una degeneración de... se constituyó una formación social y no un modo de producción. Bueno, me sale eso, está en el libro, no sé si se entiende o no, qué sé yo. Pero supongo que sí. También nosotros agarramos, entonces se va a entender, otra afiliación, ¿cuál es? La de Rakowski, que tiene mucha coherencia, porque Rakowski lo que hace en realidad, y lo dice, es que da vuelta al concepto del camarada Lenin. ¿Cuál es el concepto del camarada Lenin en el debate sobre los sindicatos? El concepto de camarada Lenin era Estado obrero con deformaciones burocráticas. No sé si usted estudió el debate sobre los sindicatos. Hemos escrito y yo he hablado 1000 veces sobre eso, ¿está bien? Si no lo saben, se los digo, pero no quiero perder toda mi energía en esto. Entonces, Rakowski lo que hace es decir, bueno, acá hay una inversión de determinaciones. Del Estado obrero con deformaciones burocráticas, pasamos a un Estado burocrático, dice, con restos proletarios comunistas a la revolución. Hace una cosa que es muy interesante, pues no es que haga un salto mortal. Esto también es metodológico. Uno en la elaboración marxista no da un salto mortal en relación a la elaboración anterior. Tampoco da un salto atrás como hace la ortodoxia, ¿está bien? El doctrinarismo. Intenta dar un paso adelante, pero crítico sobre lo que decía Tony Cliff, que está muy bien, es muy pedagógico, sobre los hombros de nuestros maestros. Eso quiere decir que es una línea crítica de continuidad con la elaboración anterior, ¿me entienden? No es esto un juego de realismo o un juego tipo también como las vanguardias artísticas, también escribí, que es tiro como el futurismo italiano, tiro todo lo anterior y hago una cosa nueva, que fueron todos después fascistas. En primer lugar Marinetti, que se murió en el 44 y se salvó de ver la caída del régimen de todo. ¿Está bien? Esto no es el futurismo. Esto es una aplicación crítica del marxismo en apoyándonos en un esfuerzo sistemático de elaboración anterior. ¿Me siguen, compañeros? Por supuesto, es una correlación con la realidad. Y en eso Rakowski es muy bueno, porque Rakowski no da un salto mortal. Rakowski invierte dialécticamente la definición de Lenin. Donde era clase obrera, pone burocracia, y donde era burocracia, pone clase obrera. Invierte la determinación. Por un juego de la dialéctica histórica, también de cómo fue el proceso histórico. ¿Me siguen esta idea? Trotsky también da continuidad a Lenin, pero bueno, porque Trotsky dice Estado obrero burocráticamente degenerado, bueno, es como que lo de Trotsky es más una reforma del concepto de Lenin, ¿se entiende? Una reforma, como una cantidad, es un Estado obrero con más burocracia. ¡No! Decimos nosotros, un salto en calidad que había que atrapar teóricamente. Y el que nos da esa posibilidad de dar el salto en calidad, donde la definición teórica atrape la realidad, es Rakowski. Porque 6 millones que con... Bueno, me estoy yendo a Auschwitz, pero bueno. O sea, igual también fueron 6 millones. O sea, 6 millones de señoras que empleación forzosa, más todo el fenómeno de los 30, de superexplotación de trabajadores y campesinados, de las grandes purgas, todo ese fenómeno que más o menos conocen, todo el fenómeno del estalinismo en su apogeo, después es post-estalinista, es un salto en calidad, me siguen compañeros, de la realidad, que la categoría de Trotsky no termina de atrapar. Y nos parece la definición de Rakowski, sí. Bueno, todo ese capítulo igual tiene un montón de cosas más teóricas, que las puedo nombrar rápidamente. ¿Va bien la cosa o está muy cansado? Va, ok. Hay varias cosas. Te las digo rápido, pero bueno, anoté un poco, por ejemplo, el siguiente problema. Está el problema
superpuesto el carácter de clase del Estado con la reabsorción del Estado en la sociedad. O sea, desde el punto de vista teórico, hay dos ideas que están también en el Estado de la Revolución, pero que se estudian menos en el Estado de la Revolución. Pero hay dos ideas acerca del Estado del marxismo. ¿Está bien? Una es la idea de Estado de clase. No me voy a dedicar mucho a eso ahora, pero es la idea de dictadura del proletariado. ¿Está bien? Es larguísimo, o sea, no puedo desarrollar ahí, pero bueno, en la transición el Estado cumple un rol fundamental, que es el ámbito de centralización de las relaciones políticas, sigue teniendo peso en la esfera de la política como ámbito que son los intereses de clase, bla, 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 sigue la burguesa a nivel nacional, sigue también la burguesía a nivel internacional, dictadura del proletariado. Pero después hay otro elemento que es fundamental para nadie, es el estalinismo. Lo del dictador del proletariado es fundamental contra todos los posmodernos y para cuando hablamos de la guerra civil y la sangre, etc. Pero después hay todo otro capítulo que es el Estado separado. Está claro, o sea, Estado como aparato que se escinde de la sociedad. Y en eso hay todo un trabajo con Marx de la crítica a la filosofía de Estado de Hegel de 1843, donde Marx dice, el Marx, que todavía es un demócrata radical en transición al comunismo, o ya comunista, es un debate, Marx dice, la democracia ¿sí? es forma y contenido a la vez. ¿Está bien? Si es forma y contenido a la vez, es que la democracia, y sería muy importante para nosotros lo que relaciona a liquidar el carácter separado del Estado, la extensión del Estado, quiere decir que la tendencia a que el Estado esté cada vez más, a que la sociedad esté cada vez más en el Estado. ¿Me entiendes esta idea? A que las tareas de la transición sean ejercidas de manera más colectiva. Ahora, si el Estado, si la sociedad, está en el Estado, algo sobra. Si el continente mayor es la sociedad, ¿qué sobra? El Estado. ¿Está claro? Porque toda sociedad siempre es más grande que todo Estado. ¿Está? Entonces, ¿qué sobra? Sobra el Estado. La idea de la democracia de forma y contenida, de la crítica a la sociedad del Estado de Hegel de Marx, reenvía la idea también del capítulo 3 de la Revolución Tradicional de Trotsky, que se llama Sociedad y Estado. Entonces Trotsky dice que el síntoma, el fenómeno de que algo no funciona en la URSS, en el trabajo de Hermoso del 36, es que el Estado, en vez de tender a desaparecer, no deja de crecer. Entonces no quiere decir que la sociedad no está en el Estado, sino que el Estado separado se reafirma con el estalinismo. ¿Me siguen? O sea, entonces hay una línea de continuidad, hay una reflexión de Trotsky en relación a Marx. Porque un índice del funcionamiento de la transición es que el Estado tienda a hacerse cada vez más chico, ¿está bien? Y la sociedad cada vez más grande. Que eso no quiere decir una idea ingenua, porque hay guerra mundial, o sea, hay una cosa interesante en uno de los capítulos, que cómo, pero eso es una A2, cómo la política cambia de carril. Eso también dice Moisés Will, a ver si capaz que me entienden. Cambia de carril, de terreno, o sea, se cambia insensiblemente el carril, del terreno a la lucha de clases al terreno del fortalecimiento del Estado. ¿Me siguen esta idea separadamente? No es lo mismo, ¿se entiende? No es lo mismo fortalecer el Estado soviético como tal que fortalecer la internacional comunista y expandir la revolución, ¿se entiende? Son dos carriles distintos. Lo que pasa es que al fundado del Estado te colocas en relación al Estado, es inevitable. Pero ¿cuál relación domina? ¿La relación de Estado o la relación de lucha de clase? No es lo mismo, ¿se entiende? Trotsky, Lenin, bueno, no importa, dice, podemos tener relaciones con el Estado inglés, sí, pero no podemos subordinar la lucha de clase en Inglaterra al Estado inglés, porque entonces la hacemos fuera de la burguesía inglesa, ¿me entienden esto? Ahí hubo un cambio, en el terreno teórico hubo un cambio de carril que se expresó en lo que se llama impostización del Estado. En vez de ser la democracia, forma y contenido a la vez, el Estado se impostació. O sea, se hizo cada vez más grande. Entonces, Estado de clase, Estado separados son dos abordajes teóricos del marxismo respecto al Estado. ¿Está bien? Pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, que la relación entre Estado y economía, que eso que no se entiende bien, en la transición no es la misma que bajo el capitalismo clásico. ¿Está bien? Las relaciones dialécticas entre uno y otro terreno son distintas. ¿Está bien?
En el caso de la burguesía, compañeros, la teoría del bonapartismo es que la burguesía como tal pierde el poder del Estado. Entonces, si ustedes lo pensaban así, o muchos, algunos capaz que sí. La teoría del bonapartismo es esto. Y toda la teoría del nazismo y el fascismo, pues yo estudié mucho más el nazismo, es que no había relación, es que Hitler, entonces, el marxismo vulgar dice Hitler era representante de los grandes capitales. El marxismo no vulgar dice no era, no, es más complejo. Hitler hacía trabajo sucio, no es que era representante de los grandes capitales, no es así. Finalmente se rindió a Hitler porque tenía más miedo a la revolución, pero no era el tipo de gobierno que ellos tenían, ¿se entiende? Después se fueron adaptando, bla, 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 pero nunca el nazismo fue una gente directo. Sin embargo, la Alemania nazi, hasta donde yo sé, el capitalismo subsistió, ¿está bien? También es un debate que no importa, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sea el trotskismo tradicional? Por analogía al capitalismo, la clase obrera pierde el poder y el Estado igual sigue siendo obrero. No. Eso no importa. Lo que les quiero decir es la economía y la política, el Estado y la economía funcionan distinto a la transición. ¿Me siguen? La fuerza productiva pone límites a la transformación social. Pero lo que determina en última instancia todo es la política, la lucha de clases. Porque no hay solución a las fuerzas productivas en el marco nacional. Estamos hablando de países atrasados, que se hace la revolución en Estados Unidos, discutimos todo de vuelta. O en China, qué sé yo. Claro. Esto está escrito sobre la URSS y un país global. ¿Qué sé yo cómo va a ser exactamente la revolución de Estados Unidos? Y que está bien, lo sabemos. Pero ¿me entienden? Porque es político, por la cosa elemental, pero que no está unido al problema teórico de que si la revolución no se expandía, la URSS hacía mierda. ¿Me siguen? Esa es otra cosa importante, porque no puede ser todo. O sea, perdés a las masas, compañeros. Si es la misma mierda al otro día, perdés a las masas. No sé si me entienden. Si la guerra es todos contra todos por la miseria sigue, perdés a las masas. Porque la revolución parece no querer cumplir la promesa emancipatoria. Y eso es lo que le pasó no por el estalinismo, eso es lo que le pasó a Lenin Trotsky. Eso es lo que pasó en Trotsky, compañeros. O sea, es un salto mortal, capaz que lo que les digo, pero a ver si se entiende. O sea, lo que pasó es que, obvio, no había madurez de la fuerza productiva, había de la guerra civil, todo. Era imposible. Eso reenvía a cuando yo en el libro separo entre el problema de necesidades históricas, entre, ¿cómo se llama? Reivindicaciones históricas y reivindicaciones inmediatas. Tareas históricas y tareas inmediatas. ¿Se acuerdan de esa parte del libro? ¿Está bien? Por eso chivito yo representaba las tareas. O sea, el debate de los sindicatos es instructivo. Dejemos los sindicatos para que nos cacheteen con las necesidades inmediatas, porque estamos desbordados con las necesidades históricas. ¿Me entienden? Literal. No sé si se entiende. Literal. La dirección bolchevique no pudo ni dirigir Rusia, ni dirigir la Internacional Comunista. Digo para que lo sepa también, porque se hacen todo tipo de fantasías. Trotsky y Lenin le entregaban la Internacional a los idiotas de Zinoviev, el ultraizquierdista estúpido de coso de Bela Kun, y a Radek, que todos los días se levantaba con idea distinta a la cama. ¿Está bien? Un día con idea, otro día. El Radek es el ultracapitulador, porque también tiene una definición duchanciana del Estado obrero, que es Estado obrero un solo migitorio. ¿Está bien? O sea, Radek. Bueno, después se dio vuelta, ok. La Internacional Comunista no la eligió el ministro. El ministro que post festum siempre llegaba para tratar de corregir el rumbo cuando se había hecho la cagada. ¿Está bien? No me acuerdo cómo llega esto, pero bueno. Por las tareas históricas. O sea, se suponía que Lenin Trotsky y el partido bolchevique estaban y trataron de estar atentos a las tareas históricas. Cuando fue Kronstadt y todo ese proceso, el menchevismo se había fortalecido por abajo. ¿Por qué? Porque se había fortalecido con las reivindicaciones inmediatas. ¿Qué pícaros? Obvio. O sea, había bronca. O sea, no todo el mundo entendía la guerra civil, bla, bla. ¿Me siguen? No es tan sencillo. O sea, acá estamos hablando de un mecanismo de relojería que es súper delicado, que es el poder de la clase obrera. No hay nada más delicado que eso. O sea, el envío, en el embale revolucionario va y fusilaba a medio mundo, pero cuando terminó esa situación y se toma el poder, empieza otra historia que es muy delicada, porque la levadura de las masas no sigue. ¿Se entiende? Bueno, todo eso, dicho teóricamente, te reenvía al problema de la democracia de forma y contenido, que está muy buena,
¿está bien? Para entender este problema vinculado al problema de la desaparición del Estado. Y la parte de relaciones entre Estado y política, entre economía y política, creo que se entiende. Después, bueno, obviamente hay tipos distintos de Estado. Está en el capítulo de la parte histórica, ¿está bien? Que no soy tan especialista en esa parte, sí más en el bonapartismo. Hay tipos distintos de Estado, obviamente no todos los estados históricos funcionan igual y no en todas las sociedades funciona igual. O sea, en realidad, eso sí está desarrollado. O sea, esta imagen que tenemos nosotros, tan clara de la economía como un terreno específico separado de la política, y la sociedad civil que es tan clara, ¿está bien? El mercado es un elemento excepcional del capitalismo. En las sociedades anteriores y en la sociedad de transición no es así. Por ejemplo, un ejemplo que sí es claro, sí trabajé bastante con Vidal Naquet. O sea, vos en Grecia, para tener propiedad, tenías que ser ciudadano. Si eras ciudadano, podía ser que no tengas propiedad. O tengas muy poca propiedad. Por eso, en la lucha de clase en la antigüedad, yo el libro de Saint Christ no lo leí, que es un libro enorme, pero todo el mundo sabe que la lucha de clase en la antigüedad no era entre amos y esclavos. Era entre ciudadanos con propiedad y sin propiedad. ¿Me entienden? Los ciudadanos podían tener propiedad o no tenerla. Por supuesto, los esclavos no podían tener propiedad. Pero no es que siendo propietario era ciudadano. O sea, en el capitalismo sí, siendo propietario, sos ciudadano de primera. Bueno, en la antigüedad no. En la antigüedad no. O sea, tenías que tener. Hay toda una cosa que igual es compleja e interesante porque el derecho, eso cuenta Payucanis, que es el capítulo 6, que el derecho de gentes, que el derecho estrictamente civil comercial, era un derecho que obviamente, como no todos eran griegos o romanos, se me escapa esa cosa erudita, pero se entiende, como tenían que comerciar con otras poblaciones, los fenicios, yo qué sé, que no eran romanos o griegos, el derecho de gentes era un derecho puramente contractual civil que no tenía que ver con la ciudadanía. Eso capaz que no me lo entienden, pero no importa. Pero creo que sí se entiende el problema de que la determinación, digamos, las relaciones de economía y política de la antigüedad está invertida, porque si vos no eras parte de la vieja gens o no eras ciudadano, no podías acceder a la propiedad. ¿Está claro? Y en el capitalismo es al revés. O sea, cuanto más propiedad tenés, más ciudadanos sos, es obvio. ¿Está bien? O sea, yo qué sé, ejemplo ridículo, pero bueno, yo qué sé, exagero, pero quién sabe si a más le piden el pasaporte, o sea, si lo piden, pero exagero. O sea, viaja por el mundo sin pasaporte, pero cosas así, porque bueno, es el nuevo estúpido emperador, digamos. Bueno, incluso fenómenos propios del capitalismo moral del siglo XXI, el que se disuelve un poco la figura del político y es reemplazada por el empresario hiperexitoso, ¿o no es así? O sea, las grandes figuras es una cosa que es una boludez, pero es interesante. Las grandes figuras en la función de Trump, de un lado eran todas las familias políticas demócratas y republicanas, y de otro lado todos los chicos estos que son los de las empresas de tecnología. O sea, ¿se entiende? O sea, tipos que acceden a la política directamente sin pasar por la política. Bien. Bueno. Después hay ahí, bueno, después hay otra, después está en capítulo aparte, no importa. Está en capítulo aparte. Acá hay una cosa importante para hacer un link al capítulo 6. Hay una cosa importante que el libro lo que hace, una cosa que también dice Artois en un libro que se llama, me sé como si fuera Artois la cerveza, que se llama Estado, Poder, Marx, el Estado y la Política, que es un funcionamiento distinto de las categorías de materialismo histórico. Todas las categorías que están en la obra nuestra, el libro nuestro, son híbrido-categoriales. No son categorías puras. Cuando hablamos de la burocracia como clase política, de vuelta a Rakowski y Dixit, o sea, ¿cómo es? O sea, no es. ¿Es una clase clásica? No. ¿Está bien? ¿Es una clase que se forma en la economía? No.
¿Y qué es una clase política? Bueno, se forja desde el Estado. Es una, también de vuelta eso se entiende, pero la categoría de clase política es como una categoría que también rompe con el sentido común de lo que estudiamos en el capitalismo, ¿está bien? O sea, en el capitalismo las clases sociales son estructuras estrictamente económicas, ¿está claro? Si querés, la clase obrera en el sur seguía siendo una clase social clásica, porque un lío bárbaro por el campo, la campanización de las ciudades y todo eso, pero no importa. Pero el problema es que no fue la que dominó la sociedad de transición, sino que fue ¿no? La burocracia. Y entonces, de vuelta, la categoría de clase política también te reenvía de vuelta a Rakowski y al texto de Marx de Crítica a la filosofía de Estado de Hegel del 43. ¿Está bien? Que es una burocracia, ¿está bien? Que es una clase política porque se apropia, digamos, digamos, porque está vinculado a una cosa fundamental, compañeros, que los medios de producción están desatizados. ¿Está bien? No está la economía, la propiedad dispersa en la sociedad. También es como que exagero, como que se terminó la categoría de sociedad civil en la transición. No es así, no importa, pero para que me entiendan. O sea, los medios de producción están estatizados. La clase política es aquel sector social, esa capa social que tiene acceso privilegiado a los medios de producción que están estatizados, que no están dispersos en la sociedad civil, no están bajo la forma de sociedades anónimas, ¿está claro? Porque en una sociedad anónima no hay un gramo de política. Después, la sociedad anónima, la empresa puede hacer política, pero la sociedad anónima, como tal, es una forma de la economía. Dirige, también se reunió la sociedad anónima, el Grupo Copatel, y pidió el concurso de acreedores. Eso en sí mismo, ¿me entienden? No tiene un gramo de política, está claro. Pero la propiedad que está estatizada, o sea que es dueña el Estado, supuestamente a nombre de la clase trabajadora, los que tienen acceso privilegiado al control de la propiedad como categoría social configuran una clase política. Un sector social que establece determinadas relaciones no consagradas jurídicamente, pero sí consagradas en los hechos por una serie de generaciones que como colectivo social les permite apropiarse sobre el producto social. Bueno, esa categoría de clase política es un híbrido categorial, porque es un privilegio que se forja desde arriba, no desde abajo, sobre la base de que desde abajo sigue habiendo autoexplotación o explotación del trabajo. ¿Me entienden esto, no? O sea, no termina con la expropiación, es que expropiás y somos todos millonarios. No, o sea, ni en pedo. Tenés que el problema es, eso es lo que se entiende más fácil, lo hemos dicho muchas veces, con subsiste, o sea, la corriente tiene la idea fantasiosa de que al otro día se acaba la explotación. Y cualquier persona no muy poetizada dice, che, yo no laburé como siempre, me están cagando a palo. Y el Estado sobrino, sí, bueno, pero no es tan sencillo. O sea, es decir, bueno, damos, está bien, día libre, o sea no se puede hacer eso. ¿Me entiendes? Si está el concepto de autoexplotación que está trabajado. O sea, ustedes leyeron, por ejemplo, acá me apoyo en otro texto de Marx. ¿Leyeron la crítica del programa de Gotha, Marx? Bueno, en la crítica del programa de Gotha está ligado también al problema del derecho. Pero les digo la parte económica, después si se puede decirlo del derecho o no, porque no sé. En la crítica del programa de Gotha dice, Marx, porque dice el programa del partido recién fundado, ¿cómo se llamaba? Con los lasellanos. Bueno, no me acuerdo el año, ¿en qué año se funda el partido? 69, 69. Bueno, es como largo. Se funda el Partido Socialdemócrata. Escúchenme, síganme, es importante. Se funda el Partido Socialdemócrata con un programa que es una negociación entre los marxistas, de Marx y Engels, y los lasellanos. Y tiene una parte donde dice que a partir de ahora, ¿verdad, Abrero? Se le devolverá al trabajador todo lo que aporta con su trabajo. Y Marx dice, bien peso, eso cualquier cosa. Están vendiendo fruta, ¿vale? Está bien. No se va a devolver todo el trabajo ni en pedo. ¿Por qué? Primero, hay gastos de inversión. Hay gastos de mantenimiento, digamos, de materias primas. Hay gastos de manutención de la gente desválida, de los jubilados. Hay
gasto en la educación pública. O sea, no le podés devolver todo el fruto de tu trabajo. ¿Está bien? Le puede devolver una parte de su trabajo, eventualmente sigue el plusvalor. ¿Está bien? ¿Me siguen, compañeros y compañeras? Eso quiere decir que no te van a devolver todo el fruto del trabajo porque seguís en el reino de la necesidad. Tenés que seguir sudando para poder sostener la sociedad. El problema es si eso es consciente y es una decisión colectiva sobre qué se hace con el sobretrabajo social. ¿Está bien? Trabajo necesario, trabajo excedente. Sigue rigiendo la ley del valor desde ese punto de vista del trabajo necesario y el trabajo excedente, pero quien decide sobre el trabajo excedente es el colectivo de trabajadores, la editorial proletariada. ¿Se entienden? Eso va también al tomo 2, pero está en el texto del 2010. Y bueno, perdónenme, capaz que es un poco demasiado. Pero bueno, la ley del valor sigue presente. Porque la medida de la riqueza sigue siendo trabajo humano. Hasta que estemos en abundancia y automatización total. Y eso no se puede, o sea, por decreto político, no se puede violentar. Acá somos economicistas, o sea, no se puede violentar la ley de la economía por decreto político. Eso está ahora en el 2010. La parte del proteccionismo socialista y varios, pero acá también está en algunos lados. Entonces no es tan sencillo. Leí el libro, ya está, pero es más complejo. Es más complejo. Sigue esperando hasta cierto punto a ley de valor, porque si no es la pura arbitrariedad. ¿Entienden esto o no? La pura arbitrariedad es fijar los precios como te canta el culo. Está bien. Trotsky dice en el texto de 32, la crisis del primer plan quinquenal, la burocracia anda en su coche de noche con los faroles apagados. ¿Está bien? Si anda con los faroles apagados, quiere decir que no hay. ¿Está bien? Lo que dice de forma reformista el tipo que cargaba de economía, Alex Nobel. No hay señales de precios. Es complejo. Me tienes que entender nada más que una idea, no todo. Pero señales de precios son señales de valor. O sea, no podés producir tan... Hay otra cosa que se lo digo, no me importa, no me entiendan. Hay un libro de Bukharin, que es un izquierdista que se llama La economía, no sé cuánto, en el periodo de la transición. Y en una parte dice, no es una economía basada en la ganancia. Y viene por al lado un farol. Está mal, no está bien resuelto, dice Lenin. Porque dice, sí, no es ganancia capitalista, pero no podés trabajar a pérdida. ¿Me entiendes, compañero? Es una economía, no es que deja de haber economía. Por eso, hasta cierto punto, la categoría de economía política sigue que lo que representan sus relaciones sociales en el terreno de la producción material siguen existiendo. Pues todo esto no entiende nada, casi nada en las corrientes. ¿Está bien? Sí, ¿está bien? Entonces, no podés. Entonces, ¿en qué se transformó el estalinismo? En destruir también la naturaleza. ¿Está bien? Perdónenme, me voy un poco al tomo 2, pero ¿en qué se transformó? En que no era considerado el capital, o sea, no era considerado el desgaste de la maquinaria y la utilización de materia prima como gasto. Está fuera del gasto. ¿Cómo lo vas a considerar como gasto? Es una locura. O sea, es tirar por la ventana a la naturaleza. No sé si eso me siguen. Pero no importa. La única duda, la idea que me quería que me sigan, es que la clase política se forja porque la economía sigue produciendo un excedente y porque la burocracia se apropia desde la estatización, desde su lugar en el estado del excedente. ¿Me entienden? Y eso configura este híbrido categorial. O sea, esto es teoría, compañeros. O sea, porque hay que entender, hay que abrir las categorías, hay que salir de las categorías tradicionales, pero en forma rigurosa, con nuestros clásicos, digamos, pero abrir las categorías. Entonces, bueno, Trotsky igual fue y vino, que es una casta, o sea, en realidad, Artús dice, bueno, Trotsky dice cualquier cosa porque sabe que está diciendo, o sea, está diciendo una cosa que no termina de cerrarle, pero bueno, entonces habla de casta, yo qué sé, No sé si es interesante lo de Rakowski, clase política, porque bueno, no se forja de la economía, pero logra una cierta estabilidad en apropiarse del trabajo ajeno, porque es el que domina la propiedad estatizada, es una clase política. ¿Me siguen? Bueno, y ahí se ve cómo el materialismo histórico funciona distinto. ¿Está bien? Bueno, ese es el capítulo 5. Sí. Vale, la no lectura del capítulo 5 no es demasiado dificultoso. No, la no lectura. Puede ser que sí, por eso hay que charlar. Puede ser que sí, porque me fui mucho. Por eso le digo, porque en el libro hay dos. Puede ser que sí, por eso estamos haciendo esta reunión de trabajo en realidad. Porque en el libro hay dos cosas, o sea, o te dedicas a teoría de la transición o te dedicas a teoría de la revolución. Las dos cosas es demasiado. Entonces, si te vas a teoría de la transición, capaz que sí hay que leer el capítulo 5 y, o sea, hay que ver.
Eso es una buena pregunta la que hace el primo para que pensemos entre todos. Después, en el capítulo 6, aparece otro híbrido categorial, que es la propiedad estatizada. ¿Está bien? Porque había varios compañeros que me dijeron que costaba ese capítulo. Les digo la definición y después vemos en todo caso un poco la definición en realidad también es simple. ¿Está bien? No es el capitalismo. La propiedad es una categoría del orden, digamos, me van a entender igual, ¿no? Es una categoría de orden económico, ¿está bien? O sea, es una categoría jurídica, entonces está en la superestructura, pero es como una categoría de orden económico, ¿está bien? Eso ya había explicado en una charla en 2017 que el primo había hecho la charla sobre el Robusor Cruz. Me siguen esta idea, compañeros, dos, un poco más y cierro la presentación. ¿Está bien? O sea, sí. O sea, Grupo Zapatel decidió llamar a concurso a acreedores. O sea, aquí no discutió nadie, ¿no? O sea, y tampoco nadie se quejó porque no es un tema colectivo. Son propiedad privada, son los ríos, chavos, hacen lo que quieren, ¿se entiende? Después la seguridad puede irrumpir, ocupar la fábrica, bueno, no importa. ¿Bien? Es una categoría del orden. Bueno, pero la propiedad estatal no. La propiedad estatal, o sea, el Estado reenvía de manera imparcial y deformada a lo colectivo. Y reenvía a la política, y la política reenvía a los asuntos colectivos de la sociedad. Y en las teorías filosóficas previas al marxismo, la política y el Estado eran, digamos, hago una cosa medio vulgar, lo mismo, digamos. O sea, el Estado es el ámbito de lo colectivo, más real o más formalmente, ¿está bien? Y es el ámbito al mismo tiempo de la política, ¿está bien? Que es el ámbito de lo colectivo por definición. Bueno, la propiedad estatizada no la controla Grupo Zapatel. ¿Quién la controla? ¿Está bien? Es otra categoría híbrida de la transición. No, la propiedad estatizada es obrera. ¿Por qué? O sea, si los capitalistas, la propiedad no es capitalista, pero que es obrera, falta un paso. Porque ¿quién la controla? ¿Está bien? ¿Me sigue esta idea? Entonces, en realidad, la propiedad estatizada es otro híbrido categorial, porque necesariamente en la transición, para ser una propiedad obrera en tradicional socialismo, tiene que tener una instancia política colectiva que decida sobre la propiedad, que al mismo tiempo, obviamente, como todas las categorías de propiedad, en realidad te reenvía a la producción, porque la propiedad es una categoría derivada, dice Marx en debate con Proudhon, también en Miseria de la filosofía, y en la carta famosa del 47, 1847, a Annenkow, de Marx. O sea, en realidad la propiedad es una categoría, dice, es la última categoría de Proudhon. Está mal, porque en la última categoría, digamos, de la economía política y de la sociedad en realidad, es la relación entre el ser humano y la naturaleza, que es la producción, o sea, la economía. Lo que es la propiedad es una reproducción jurídica y una relación de soberanía en relación a los medios de producción y la producción. Ahora, en esa relación de soberanía, en un Estado obrero, donde la propiedad es estatizada, el problema es quién carajo es soberano sobre los medios de producción. Entonces la producción, el carácter estatal de la propiedad no legisla sobre su verdadero carácter porque no se sabe quién es el soberano. ¿Me entienden esto, compañeros? La categoría de propiedad incluye la relación de soberanía, o sea, de dominio, sea de orden privado en el caso capitalista o sea de orden público en el caso del Estado obrero. Ahora, si no hay dominio de parte de la clase obrera con sus instituciones, todo eso, capítulo 10, capítulo 9, ¿quién es el propietario? ¿Por qué es obrera la propiedad? O sea, hay una aporía estúpida. O sea, ¿por qué es obrera la propiedad? Si acaso no tiene un control. ¿Me entienden? Y si de vuelta supone, o sea, acá hay una dialéctica muy interesante donde la economía y la política se pisan la cola, ¿se entiende esto? Porque se condicionan mutuamente. Porque políticamente, si acaso no tiene control de la propiedad, no van en la esquina para la propiedad la maneja una burocracia. Ahora, si no hay revolución mundial y no hay producción, aunque tengas el control de la propiedad, ¿está bien? O sea, como decir, tengo 100 personas y tengo 10 panes, los declaro socializados. Bueno, pero eso es Marx
no me acuerdo si en la ideología alemana, el problema debate con el marxismo, con el comunismo tosco. Socializar la miseria, ¿entiendes? Concepto clásico también más. Socializar la miseria no avanzar un centímetro. Declaro público 10 pares, sí, pero hay 100 muertos de hambre, o sea, ¿y? O sea, está bien, puede ser que pase de que un tipo tenía los 10 panes, o sea, sí, pásate de que un tipo tenía los 10 panes y los 29 se cagan de hambre. Socializate 10 panes, está bueno, es un paso adelante, pero muy reformista. O sea, se cagan de hambre igual, porque casi con un, ¿está bien? Esto, bueno, no voy a meterme con Treblinka y eso porque va a ser muy escabroso, pero bueno, me acabo de dedicar a eso, claro, o sea. Es un caso muy extremo, pero muy claro, o sea, que lo que cuenta es, lo pongo porque bueno, lo que cuenta, que yo puse en el artículo, lo que cuenta Vasily Grossman, de que bueno, es un campo de concentración, pero es un buen ejemplo de ganar todo contra todo, ¿no? Un ejemplo extremo, ¿no? Bueno, que no tenían cucharas la gente, comer, lamer las sopas asquerosas que daban, bueno, y había un montón de cucharas en los depósitos, o sea, era para esclavizar a la gente, pero se entiende el ejemplo. O sea, el tema es que la propiedad igual supone varias cosas, porque el concepto de propiedad es muy interesante, aparte de un desarrollo histórico que yo llegué a estudiar hasta cierto punto todavía. Pero el concepto de propiedad, primero es un concepto de soberanía, que reenvía a un concepto material, que es si sos propietario de tu medio de producción y tu objeto de producción o no. ¿Está bien? Por esa razón, los Levelers, en la revolución inglesa, del 1600 y pico, eran aquellos que querían que todo el mundo tenga propiedad. Y la idea de individuos, de soberanía personal, estaba muy vinculado a la propiedad, que era la propiedad individual. Con el capitalismo, o sea, lo que pasa es que después vino el proceso de expropiación, del pasaje de los campesinos a las ciudades, y yo qué sé, separación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción, eso lo entienden bien. La relación de soberanía se consagró como relación jurídica de propiedad privada en la sociedad civil, consagrada jurídicamente, pero apolítica. Ahora, cuando vos transformás la propiedad en propiedad del Estado, deja de ser política, ¿se entiende? Y cuando vos pones en la Constitución de la ex-URSS y de todos los países este europeos, la propiedad es del pueblo entero, y el pueblo entero no tiene arte que imparte con la propiedad, ¿se entiende? Es la propiedad funcionando distinto que el capitalismo. Y la relación de soberanía perdida no es del pueblo entero, es de los burócratas que se la apropian. ¿Qué fenómeno genera, que es interesante en la realidad material? El robo. Cosa que les puede contar Franco un montón. Genera, que por arriba genera la explotación. Orgánica, inorgánica, no importa la explotación, por arriba. Aunque no es propiedad de explotación. Por abajo genera el robo. ¿Está bien? Porque además, ¿qué es lo que pasa? Eso también está en varias veces en el libro, pero es interesante. Claro, compañeros, o sea, además otra cosa interesante es que se entendió que lo que subsiste es la propiedad individual. O sea, no es que, ¿me entendés? Es como decir, bueno, el celular es de todos. O sea, bueno, o sea, no, llevaste mi celular, bueno, es de todos. No, eso dice muy bien Ryan Skaya, recordando lo mal de los manuscritos. Fíjense que es toda la obra de Marx la que está en juego, ¿no? De toda esa discusión estúpida de que un Marx contra otro. Dice, no, lo que subsiste es la propiedad individual. ¿Está bien? Pero, ¿dónde carajo iba con esto? Ah, esto. Claro, la propiedad estatal en todos los estados no capitalistas, como la Casta de Trabajadora Antigua, opinión de ella, es tomada como una porquería para afanar o para no cuidar. Es como decir, me importa tres carajos todo, que aparte es así. En eso Moreno era agudo en la descripción, famosa escuela hace 40 años, cuando dice, se afanan todos. O sea, sí, cualquier compañero o compañera que trabajó en fábrica sabe eso también, porque esos años en fábrica, me acuerdo que se robaban los compañeros las gelatinas y los cajucillas, whisky también, si puedes afanar, bueno, si puedes, hay un depósito de molinos, entonces había un par de muy arrojados que se afanaban botellas de whisky, a pesar de que te revisaban y todo, los más normales se afanaban gelatina. Yo conozco uno que era que no me eche y no tenía mucha experiencia, no me afanaba nada, aparte me había que una gelatina, o sea, pero los compañeros querían afanar igual por la bronca a los capitalistas, entonces afanaban. Bueno, lo mismo los países del este, además para vivir, o en Cuba,
se afanan todo. Entonces, también, además todo el mundo tenía doble empleo, etcétera, pero lógicamente si vos no considerás, lógico, puede ser que la propiedad realmente sea colectiva, y realmente haya un estado sano y todo, y haya que educar a los trabajadores, a la población, en el respeto a la propiedad, etcétera. Pero bueno, si es un régimen social coherente y no irracional, es más fácil que si el régimen social sea irracional. Entonces, ahí, claro, acá también abrimos la categoría, pero en Payucanes es más difícil, no voy a explicarlo ahora, pero ahí, como ustedes ven, también abrimos la categoría, ¿me entendés? Se abre la categoría de propiedad, para entender de qué se habla. Pues te entregan, digamos, el paquete cerrado, propiedad obrera, y vos no sabés de qué es jeringoso, o sea, esperá. Y abrir la categoría con las herramientas del marxismo, obviamente, del marxismo clásico y del marxismo revolucionario, porque en realidad lo que haces es ir un paso más lejos que Trotsky, no vas 100, eso ya lo dije, pero lo voy a repetir. Uno no va 100 pasos más lejos, eso es chantada. Uno estudia críticamente a nuestros clásicos o clásicos marxismo revolucionario y trata de dar un pequeño pasito adelante, en función de la experiencia histórica, ¿se entiende? Y para eso hay que ser muy serios. Yo soy todo chante, superficial, no aportas nada. Entonces, bueno, en ese capítulo, el de la propiedad, hay una cosa que es más compleja, que la forma equivalente y el sujeto de derecho. Bueno, eso capaz que ahora vemos cómo hacemos con eso. De cualquier manera, una cosa que sí es más fácil de decir es que, como el Estado, también la idea es que el derecho tiende a desaparecer. ¿Está claro? Payucanes escribió una obra en 1924, cuando era un jurista muy respetado, en el periodo todavía, digamos, revolucionario, se llamaba La actividad del derecho y el marxismo, que hablaba de la tendencia de desaparición del Estado y del derecho. Y que decía que todo derecho es burgués. Y lo digo y ya está. Y que el derecho, el real derecho no es el derecho público. El derecho público no tiene ningún principio claro, sino es el derecho civil, que es el derecho del intercambio, el derecho equivalente. Eso también está en la crítica del programa de voto. Pero no importa, eso después lo explico. La cuestión es Payucani después capitula y escribe todo lo contrario y lo contrario igual. Empieza a discutir la teoría de que la tradición también es derecho, y entonces, bueno, y que está bien, y que, porque el estalinismo dice, no, ¿cómo lo va a haber derecho a la tradición? Bueno, igual hay gente que no era estalinista, o como Sánchez Vázquez, o post-estalinistas, también se equivocaron. Bueno, la concepción, digamos, que a mí me parece más correcta, más sana, más clásica, más a nuestros clásicos, es la tendencia a desaparición del derecho junto. Porque acuérdense que también en el Estado de Revolución habla del pasaje del derecho a la norma de convivencia social, a las costumbres, ¿bien? Como la tendencia a la desaparición del derecho. Entonces, son los fines, las cosas que terminarían en la sociedad comunista, digamos, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, yo agregué acá lo del partido, último capítulo, para que no nos quede muy general. No voy a hablar mucho ahora porque no va a haber tiempo, igual está más masticado. Está el capítulo 10, también está el texto mío que quedó muy trabajado el año pasado sobre revolución, insurrección, conspiración. Estoy medio cansado para desarrollar ahora, pero les digo nada más que una idea. De Marx a Lenin, en materia de teoría del Estado, hay más. ¿En qué año se murió Marx? 1883, ¿no? Bueno, hay más, hay una diferencia que no es de, bueno, digamos, el Quehacer se escribió en 1903, ¿no? 30 años son. Bueno, la diferencia entre Marx y Lenin en materia de madurez de Lenin respecto de Marx en la teoría del Estado no es de 30 años, es de 3000 años. En Marx no hay concepción madura del partido, ¿entiendes? O sea, ese aporte de Lenin es histórico y habla de la mecánica de la subjetividad. Clase, también, o sea, entre la clase, la vanguardia, el partido, el organismo de poder, esa parte no la agarré, que es parte más política, digamos, ¿está bien? Que alguna cosa de eso me acuerdo que había hablado en una pregunta, me acuerdo del campamento, ¿no? Que toda esa mecánica, que también está en el libro de elaboración nuestra,
Y claro, hablamos de caso, o sea, para el nivel de abstracción del carácter del Estado, uno habla en general de la clase obrera. Si uno baja a nivel de abstracción y va al gobierno bolchevique, y va a la revolución rusa, y va al partido, ahí hay un montón de determinaciones donde la clase así es una abstracción. O sea, la clase es inconcebible sin sus organismos, sin partidos, sin conciencia, sin programas, ¿entiendes? Toda la mecánica política del quehacer político, del quehacer de la representación de la clase obrera, del quehacer de la lucha política, del quehacer de la sangre política en la revolución, toda esa mecánica, Marx está, o sea, es autonomista, ¿sabes? O sea, es rosa, es la idea de que el partido de clase es lo mismo, que está mal. O sea, es obvio que está mal hecho el partido, pero está mal. O sea, Rosa repite mecánicamente la concepción de Marx, porque fue su experiencia, o democracia enorme, yo qué sé, bueno, porquería, pasivista, estaba mal. El que comprendió, el que hizo una diagonal entre la socialdemocracia y digamos, el elemento conspirativo que era Narón Diabolia, que era la agrupación donde lo marcaron a su hermano por un atentado fallido a uno de los Ares, que era una organización terrorista, el que hizo esa síntesis entre la experiencia, entre la idea de autoemancipación de la clase obrera, de los métodos de la propia clase obrera, y la idea del partido como partido legal, ilegal, centralizado, etcétera, Lenin, pasando por la experiencia de Narón Diabolia, algo así es, se me escapa la palabra, que es la corriente populista, ¿está bien? Lenin tiene a su hermano como hermano mayor como ejemplo, que lo ahorcan, lo buscan. Entonces, bueno, toda esa parte del partido ahora se me escapa, pero bueno, es muy actual, digamos, ¿no? De eso hablé bastante en el Congreso, así que no voy a repetir. Pero bueno, yo llego hasta acá, son 5 menos cuarto. Y bueno, hablamos un poco a ver la ronda.